Canción de reggae genérica, canción de reggae genérica. Babylon. Esa es la canción más segura contra copyright del mundo, ¿qué? Sí, total. La canción de reggae genérica. Daniel, ¿dónde estamos? Saludos, buenas noches, bienvenidos al Lunes de Zapatero, nuestro programa número 59 en este maravilloso show que no sé si alguien nos escucha, pero creo que Tengo un montón de días para nuestro programa número 69, pero vamos a esperar. Se me acaban de ocurrir en ese instante. ¿Cómo es que llama el amigo que siempre nos escucha? Jorge, un saludo Saludos para a Jorge. vos. Son nuestro más fiel seguidor, posiblemente el único. ¿Hay alguien más? Sí, la mamá de Pedro. 20 descargas dicen algo diferente. Hay 19 anónimos que nos escuchan por ahí y todos ustedes son especiales. Pero uno puede descargarla varias veces. Música para la misma persona. La misma persona. Ey, ¿sabes qué? No hablé, no. Es que Eso así es un de bot, alto, eso es un no bot, sé eso es qué. un bot. ¿Qué ¿Sabes? estás haciendo? Bajándole el volumen del celular, pero yo no sé por qué cuando le baja el volumen tiene que sonar, eso no tiene sentido. Suena O sea, como un pispirispis, como... pero evidentemente si le está bajando todo el volumen es porque no necesita que no suene, debería no sonar. ¿Te acordás que en un momento de nuestras vidas fuimos escritores de novela negra y teníamos unos nicknames todos figuras que yo era Marlon Sobrenombres. Boro? Sí. Pues puedes usar la palabra en español. Puede usarla, pero no me da la hijo de puta gana. Sí. Así como decimos podcast, ¿cómo le decimos a esto entonces? Nuestro Es que no programa existe otra de palabra. radio genérico. No sé. Bueno, Sí, saludos. debe existir la traducción al español. Como así que salud, no se no. lo vaya a tomar. Difusión. no, perdón, Difusión Estamos hoy- intrarradial, pues. No, pero es que Tomás- hace 8 Tomás días era- terminamos muy mal. Hace 8 días yo terminé pasando la 80 y saludando a Pedro y levantando las manos. Pero además no lo sé. No, pero a ver, No lo sé. Yo no lo sé. Atravesando Juan el se 80. me lo contó. No atravesando el 80. La historia es, dijimos, vamos a coger un taxi para ir a la casa. Ok, él dijo, sí. Y luego salió corriendo en puntitas, atravesó el 80 y nos miró del otro lado y levantó las manos riéndose solo. Como soy muy malo por atravesar el 80 y dejarlos allá. Y ustedes cogieron taxi. No, No, fuimos detrás de la borracho. yo no recuerdo ese episodio. Yo tampoco. Yo- No existió, no existió. Yo sé que al otro día fue muy difícil, entonces voy a esperar que no sea tan salvaje, pues. Hoy vamos a esperar Oh, 5 ok. minutos para tomar Estás esperando que no sea tan salvaje y ya Ya, nos ya. tomamos media Ya, y ya. sigue la otra botella. Hoy nos acompaña hay Tomás que Montoya. empatar, hay que empatar. Que no ¿Cómo nos era? acordamos ¿Cómo quién era? es, pero hay que guardar 5 minutos de silencio por él. ¿Cómo era el seudónimo de Tomás? No me acuerdo. El mío era Dwight Derby. Dwight Derby, Mark Marlboro, tenía que ver con cigarros, Con pero cigarros, no recuerdo. Seguro era como Boston Green. Aquí hay una pregunta que normalmente no hacemos en este show. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Pues puedes elaborar un poco más. Bien. Por el sentido de contenido. Hoy no nos acompaña Tomás Montoya y posiblemente este programa Uriel secuestro. no vaya a degenerar otra vez en un programa sobre Belisario. Sería nuestro 10º programa sobre Belisario. Ah, pero si es que sí te acordás. Claro, por supuesto. Pero es que yo pasteleo antes de llegar un poco. Pero puede ser un programa también sobre Pasteleas antes de llegar un poco. política. Antes de llegar un Pero no poco. trajiste pasteles. No, claro. Eso suena como tengo que pagar un tinto. Ok. Ok, hablemos de eso. ¿Cuál es el peor tito que has tenido que pagar? Pero en el sentido literal en el sentido Deja literal de pagar que un fluya, tinto, deja que fluya. o en el sentido Deja de que Daniel fluya. Villegas. Deja que fluya. Que fluya el café como cuando El fluye a través de sentido una... En el sentido de Daniel Villegas. Pero que fluya como una cafetera... No, ya de- la cagaron. No, él Como tendría que haber respondido lo primero. Él tendría que haber respondido lo primero que se le vino a la mente y ustedes la cagaron. Pero que fluya como lentamente, como en una cafetera de dripping, o que fluya rápidamente. ¿Cuál dripping, como huevón? ¿Cuál? ¿Por qué no puedes decir gotero? Porque estás en esa cruzada antiimperial. Vos trabajas con gringos. Exacto.
Hay que rescatar el español. No hay que Porque rescatar las palabras el- existen. Va a ser, No, un no, programa no hay sobre- razón. va a ser otro programa sobre Belisario. ya. Va a ser otro programa sobre el reggaetón. Ya esto lo habíamos hablado. Güey. Sí. O sea, los que tienen hablando español a todo el mundo son los reggaetoneros. Y vos odias el reggaetón. O sea, Yo no odio el reggaetón, no me gusta, pero no lo odio. ahorita estábamos escuchando Alcohólicos y me decía muy bueno el video, pero no me conecto. Y Muy yo, bueno uno de los videos, no me Marica. gusta la música. O sea, ¿Qué tiene eso? a mí me dijeron en Manrique pagale pieza, no, o sea, yo decía, claro, esta gente está cantando lo que yo viví. Ajá. Claramente, pues. tiene Pero una es cosa- que muy chimba, vos conectas con eso. Muy chimba, yo no. Entonces, Pero nunca te dieron. No, mentira, nunca te dieron pagale pieza. Pero estamos reivindicando el español, pues. Sí. no, pero, ok. Obviamente eso es una ¿Por qué exageración, me pues. estás mirando así, Juan? No, es que estaba pensando que queríamos ser aún más puristas y eliminar como todas esas palabras que vienen del francés, todos los anglicismos, todas las palabras mozárabes, como eliminarlas. Nació Como igual. hablar español de ese fermosa. Pues, pero es que, a ver, es que hay cosas de cosas. Una cosa es decir dripping en vez de goteo, o en vez de filtración. Y otra cosa es muy distinta, es decir, podcast a difusión de radio por internet en un medio alternativo. Pues, no O sea, existe otra palabra. O sea que el lenguaje inglés es a tu voluntad. Pues, No, ¿cierto? Entonces, lo que estás no, queriendo señor. decir es que respetemos todo la depende lengua del española, contexto. respetemos siempre y cuando No, a mí me no. parezca. Hablando de todo un poco, pues. No es de respetar. Nació el 4 de febrero de 1923 bajo la pobreza extrema. En la vereda El Qué Morro de madre. la Paila, en Amagá, Antioquia. Claramente. Eso no lo nuestro detuvo en su esfuerzo. Y se- en su ahí llega su carrera política, la inició muy joven y en 1982, a los 59 años, fue elegido presidente de Colombia. Parece que ha rendido mucho. Murió el 7 de diciembre del 2018. Fue campesino, Me morí. abogado, poeta y presidente. Es morí. como el tercer episodio que decimos eso. Ah, es que se llama ya, no se llama lunes de Belisaurio. Necesario. Ey, dato curioso, en estos días escuché a alguien no irónicamente usar la frase lunes de Zapatero. ¿Cómo O sea, así? de alguien que no conoce este podcast ni nada y alguien la usó pues así como en el contexto rural, socioeconómico, normal, como están hablando como de un festivo y como eso no, como así, es que yo es el lunes de descanso, esto no es lunes de Zapatero. Ajá. Oh. Sí. Es que no. Pues, me pareció lindo, Bueno, pues, yo porque sé que vos a mí en sos- la vida me había tocado escuchar a alguien usar esa frase. A nosotros sí nos había tocado y de hecho por eso se llama el programa. No, pues Sí, yo escuché ese episodio. Ok. O sea, yo los escucho, O sea, no solo Jorge, o yo sea, también. No, yo los escuchaba hasta que cometieron el error de contratarme. Ahí ya no los No, escucha. ya escucha. No, yo porque me voy a escuchar a mí, yo sé que meto mucho la cuchara. No, pero que yo algo, no, ¿sabes pero- qué ejercicio estaba haciendo? Estoy escuchando los programas viejos, aleatoriamente. Muy Y es desocupado, muy sí. raro, sí, porque es muy raro, porque es como, ay, parce, yo pienso así de estupidez. Y es muy bacano Yo soy, darse así, yo cuenta. soy así. Pues yo sé que Yo soy soy así, Cali yo sé Tomás. que soy así de estúpido, pero llegar Hola a todos eso los que es nos más escuchan culpa. a través de los 8 y yo por internet. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces, Eso lo sacaste de una comenzamos a galleta de la inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por tanto, también sin carencia y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. ¿Saben de quién es la frase? Diste mermelada de mi presidente Santos. Es obvio de Santos. Desmontar la educación pública significaría desmontar las ilusiones. Es el costo que están pagando por mantener esa ilusión. Gran parte de la educación pública es lo que le cuesta a la burguesía sostener la ilusión de la mayoría de la población de que su destino no está dado por su nacimiento, sino que se debe o resulta
de la adecuación de la adecuada utilización y aprovechamiento de las oportunidades que brinda el sistema a través de la educación. Ley 1620, ¿cierto? Estanislao Zuleta, Estanislao muchachos. Zuleta. Estanislao Zuleta. Estaba entre Stanislao y Tejada. Y Santos. Salud por Estanislao Zuleta. Hoy lunes. Ustedes, de Zapatero. ustedes vieron 17 de febrero. lo que pasó con Guaro en su tumba. con una madre de familia que escribió a UPB. Una madre de familia escribió a UPB, al rector del colegio, porque a su hijo le estaban poniendo a leer unos textos que eran adoctrinantes y que iban en contra del capitalismo en la clase de lengua castellana del colegio UPB, y eran unos textos de Stanislao Zuleta. Entonces, con todo este boom de censura en UPB y de despidos injustificados, También. le respondieron que se iban a comunicar con ella, iban a tomar las medidas necesarias. O sea, le están Medidas diciendo la correcta a la cautelares. tipa. Sí, o sea, como si usted tiene toda la razón, en los colegios no se puede leer Stanislao Zuleta y eso es adoctrinar a los niños. Ya hace cuánto no se lee a Stanislao Zuleta. ¿Quién es ese? Pues es que más allá de que no sí- leemos ese ensayo de Zuleta en 11º, ese ensayo que habla En el sobre de la Pues, dificultad. O sea, pero, o sea, simplemente para ser claros, yo en el colegio jamás, ¿En qué colegio? en el colegio, no importa, es que no No importa. lo va a echar al agua. Pero no- Claro que importa. No, ok, es Antares en Robledo, pues es que no importa el colegio, weón. Yo hice A- ese a lo- colegio muy malo. a lo que yo también. Antares, qué chimba de nombre. Sí, pongo soy el- tercera promoción, pues. Qué chimba de nombre. pongo Sí. el- Mentales, como... Como Mila Escorpión. Oh. Oh. Ah. Pero el punto es que no importa realmente el tipo de lectura que se promueve en ese colegio. O sea, alguien tiene una diferencia de opinión, ningún profesor debería estar en la medida de, ¿sabes qué? No, porque son así las cosas. O sea, a mí me parece que las cosas siempre deberían invitar a un diálogo, invitar a una conversación, que es por ejemplo lo que hacemos mucho aquí. No. Yo creo que aquí... Sí, pero es que una sola lectura no, pues una lectura no adoctrina, Ajá. Obviamente, o sea, sino pero que entonces- amplía tus horizontes de Claro, conocimiento. absolutamente. Entonces es absurdo como, eso. pues, pero también es muy claro que es del interés del gobierno y quienes apoyan al gobierno que la educación esté regida por la tendencia No por, un común, sociopolítica. no por un común denominador, sino por un minimizador denominador. Sí, claro, pues, o sea, ningún gobierno va a decir, claro, leamos e instruyamos a nuestros niños En el Capital de Marx, pues, sí, para que en entiendan algo que que la sea cultura contrario a globalidad. nuestra tendencia política. No, sería completamente estúpido. Obvio, los gobernantes tienen no solo el poder, sino la intención y el deber de modificar los contenidos escolares, porque están fundando una generación que quieren que vaya acorde a su tendencia política y social, pues. Pero es normal, pero igual poner a leer otras cosas no igual la significa proliferación de la una educación sí era un problema adoctrinamiento. hace 10 años para ellos, es hoy en día mucho más grande, pero creo que hoy en día es mucho más grande en detrimento de que hace 10 años, digamos, cuando nosotros éramos parias de esa proliferación de la porque estuvimos ahí como en el brote de lo que se volvió la epítome de la proliferación de la información. Parce, no entendí nada de lo que dijiste. güey. Como decía- Estoy como decía- hablando en español. como decía- Perfecto, me encanta. No, Como decía- es decir, cuando Pero- nosotros llegamos como Vos no a... sabes que epítome es una de las palabras favoritas de Felipe. Sí. O sea, en cada programa dice algo que algo es la epítome. Por ejemplo, como antes el epítome de la idiota, no mentiras. No. Lo sé, lo sé. Cuchillos, cuchillos. No. El epítome es El que toca piña, toca como cara. el más decir. Entonces, cuando nosotros, digamos, estamos
terminando universidades y todo eso, estábamos como en ese cúspide de la información siendo esa vaina súper accesible, pero que todo el mundo todavía tenía como filtros a través de cuáles filtrar la información según ideologías y todo eso. Y eso se ha venido disolviendo más y más pues yo realmente me parece que es un reto muy grande ser un educador hoy en día versus hace 10 años, por ejemplo, porque es que ya es tanta la información, ya es tanta la accesibilidad, que o sea, es muy fácil Juan se levanta la ceja. Digamos, es muy fácil formarse ponencias en base a nada. Ponencias. Sí, o sea, así seas un nene de 13, 14, 15, 18 años. Es muy fácil formarse ponencias hoy en día versus a lo que era formarse ponencias hace 10 años, cuando nosotros estábamos como en esas. Y que era, pues, que tomaba como un poco más de diligencia, investigar, sentarse realmente a leer, y en cambio hoy en día, o sea, sos tan atiborrado de información constantemente que realmente cómo lo haces, o sea, cómo te formas una creencia clara que después puedes o no afrontar. Claro, es que ahorita nos estamos enfrentando no al problema del acceso a la información, que fue un gran problema durante el siglo XX y durante el resto de la historia de la humanidad, sino al exceso de información. No, ni siquiera al exceso de información, sino a las formas de cómo discernir qué información, qué información necesito y cómo formarme en esa información. Y la cosa es que no estamos formando en eso, no estamos formando en el discernimiento. Entonces, claro, como hay acceso a todo, entonces es muy factible que salgan cosas como las antivacunas, como las madres que están en contra del sistema educativo totalmente, y entonces homeschooling, pero irresponsable. Están los tierraplanistas, están un montón de cosas que si buscas en internet tenés acceso a ellas, y hay una cantidad de información al respecto de cada una de esas cosas. Acá te decía algo demasiado pero no tenés las herramientas para yo quiero citar un Juan se lleva levantando la mano hace rato. o no. Gracias, moderador. Le va a dar la Sí, pero cuando uno dale. levanta la mano, uno espera que el otro termine de hablar. No, sí, pero es como que iba a hablar para después de Quintana y participar. luego hablaste tú. Yo iba a hablar Quintana y la moderación es para que después Felipe. de ti fuera yo. Felipe es el que está hablando, es que no lo estoy viendo porque está en otro lado. Como decía un gran teórico de la educación, el sabio Ho Chi Minh, la educación es peligrosa. Ya, pueden seguir. Eso amerita un aplauso. Yo lo quiero decir, o sea, gracias Daniel por moderar eso. Eso era lo que ibas a decir, listo, como que... Acá pues, la figura de Stanislao toma mayor relevancia en lo que están diciendo. Una cosa básica, y es que el discernimiento está en la palabra, en el diálogo. Pues el muchacho se salió tempranito del colegio y se formó en clubes de lectura, en tertulias, en la calle, poniendo a discutir. Claro, pero lo que el tenía- madre pero quería. Eso preside que tenga el ahínco de formarse. Pero no solo el ahínco de formarse, también el muchacho tenía unos privilegios que no tiene cualquier persona, cualquier niño que va a un colegio público y dice: me voy a salir del colegio porque voy a hacer lo que Stanislao hizo. Claro, pero el niño no tiene un Fernando González para conversar, ni tiene unos contactos en la élite intelectual antioqueña para formarse, ¿cierto? Entonces se puede, sí, se puede en ese caso específico renunciar a la educación de curricular planteada por el gobierno
y acceder al conocimiento. Y eso Claro, es precisamente a lo que iba con lo que vos dijiste. se puede, pero siempre y cuando tengas los privilegios para Claro. hacerlo. Ajá. Los niños que no tienen los privilegios para formarse tienen que ser formados en un discernimiento de la información, porque realmente la información es vasta. Porque, o sea, vamos a una cosa, digamos, entre comillas, puntual. El punto de la educación, desde como yo lo veo, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, No, es estamos de formar acuerdo. un criterio, o sea, es formar un punto de vista, pero idealmente, así estemos de acuerdo o no, que sea un punto de vista informado y que tengas las capacidades de informarte sobre tu punto de vista. ¿Sí o no? Yo voy a sacar aquí mi intelectual, nunca más lo voy a volver a sacar en este programa. Qué pena con los oyentes. El sistema educativo está pensado para reproducir No. esquemas específicos. Y Bueno, para te estás reproducir yendo las por divisiones de clase. O sea, claramente lo que hace una institución educativa es eso. Si uno debe tener claro y en consideración el sistema educativo para algo, es para que los chicos se den cuenta de que eso les va a pasar. O sea, de que van a reproducir las mismas divisiones de clase, de que el sentido del gusto, de que no aprender a hablar inglés, de que un montón de cosas les van a afectar en la trayectoria de la vida. Si hay algo importante hoy en la educación es poderle decir a un chico eso. Es, hey, todo eso que a usted lo marcó en la historia, eso le va a ayudar en su trayectoria o le va a perjudicar. Por eso Pedro es un emprendedor y otro pelado de su generación no lo es. Por eso mismo, porque había un montón de factores externos a él que le impulsaron a hacer esa trayectoria de vida. 1. 2. Lo que hoy yo siento con la educación es que la educación hoy se purificó de ese misterio que era reproducir información. Además no todo el mundo llega, porque no todos los chicos quieren llegar a esa información, pero hoy se purificó. Por eso Juan es un buen profesor, porque él sabe que no es el acceso a la información, sino es cómo regurgitárselas de una mejor forma, pero además es cómo decirles cómo entregarla. Porque Zuleta todos nos lo entregaron, pues eventualmente en el colegio nos lo pasaron. Menos a Felipe. Menos a Felipe. En algún momento. Yo lo leí en la universidad. Lamentamos mucho. Lamentamos mucho, pero en la universidad yo también lo volví a ver. De todos modos, a Zuleta no nos está diciendo que seamos marxistas, claramente. Zuleta nos está diciendo, Piense. Pues, pero así nos estuviera diciendo, esa es la vaina. Así cualquier autor nos estuviera diciendo, sea esto, o sea, ese es el punto precisamente de la educación, es poder decir, hey, yo tengo todas estas fuentes de información, todos estos ríos de información, caudales, es la palabra real a usar ahí, estos caudales de información, y yo también tengo que ser mi propia represa en saber en qué dejo fluir y qué no, y eso se forma desde valores y desde ideologías personales y desde cosas que yo veo, porque yo por ejemplo me crié como un católico, mala chipear por la palabra que voy a usar en este momento porque he jodido todo el mundo con esto. ¿Qué palabra voy a usar? No sé, pero estoy Epítome. esperando. No, No, es puede decir, ser un anglicismo sí, total. no, anglicismo. Ni siquiera anglicismo. No. ¿Qué palabra voy a usar? No sé. La tienes pero- en la punta de la lengua. No. Hardcore. Está O sea, arrodillado sí, mientras lo dice. Yo me crié con un catolicismo. Saca de su pecho el escapulario de la Virgen del Carmen. Se genufla y se da la Sí, bendición. sí. Yo me crié en un catolicismo muy rudimentario, pero Y le al da un beso punto a la de- camándula. Sí. Yo me crié en un catolicismo muy rudimentario, casi que clásico, por decirlo de alguna manera, pero en el momento en el que alguien inadvertidamente introdujo en mi pensamiento el sentido el La camino de semilla. la lógica para mí, o sea, en ningún momento tuvo nada que ver con algo ideológico. Eso va a sonar muy bobo, pero así va la historia. Supremamente católico. Y alguien llega un día y me dice,
Pero es que, ¿sabes? Es que todos los humanos estamos compuestos de elementos. Y está la tabla de elementos y todos los humanos estamos compuestos de estos elementos. Entonces mi primera respuesta a esa proposición fue, oh, wow, entonces Dios debió ser alguien muy inteligente para crearnos a todos. De nuevo, catolicismo muy rudimentario, muy bien en nuestra familia. Y después de eso, o sea, de ahí en la conversación en ese momento no pasó mayor cosa, pero después de eso como que la semilla quedó ahí y ya como... Inoculada. Inoculada, esa es la palabra que estamos usando español en este episodio. Solo tú. Solo Te has tú. dicho ya Y hardcore. dos. Y hardcore. Pero después de eso, o sea, pero yo también me digo, o sea, si yo no hubiese sido presentado con los factores al menos mínimo en la escuela, yo no hubiera podido llegar a esa conclusión de que hay, y esto no es necesariamente un golpe hacia las creencias, es simplemente de que este fue el punto donde marcó el momento en que yo empecé a ver las cosas de una manera diferente, porque Pero ¿por qué vas a erradicar el catolicismo? No. Pero yo no entiendo, todavía tu historia no la entiendo. Ok, porque aquí va. Porque ¿Cómo te digo, ese fue el momento donde empecé a hacer una diferencia o a ver de diferente lo que es los valores éticos que puede acarrear. Me estás señalando a mí mientras dice eso. No te estoy señalando a vos. Evidentemente. Eso fue todo extraño. Evidentemente El vos epítome de significa- los valores. de los el valores epítome de los éticos. valores. Epítome de los valores. Donde, Juanse. no, pero donde empecé a hacer una clara Sonando distinción entre lo que es religión como valores éticos y como un ancla moral, si lo podemos decir así, y lo que es definir la religión ¿En y qué el momento misticismo, dejaste de orar todas las como noches? eso fue como a los 11 años, Y no te sientes muy básico haber dejado de orar todas las noches. para nada. Yo quiero que termines porque tengo un aporte pues así super ñoño que me lo guardé así en secreto todo este fin de Hoy semana. está todo científico esto. Pero no. Claro, o sea, pero es que este fin de semana leí en El País de España que sacaron un fragmento de un texto inédito de Adorno. Ya adorno. De foto, De de todos los foto, textos, no sé qué tiene que ver. de todos los libros. No, pero, o sea, Adorno, ok, no. vamos, traigamos, espérate. Traigamos, Del gato de Cortázar. o sea, Termina. para darle como cerrado todo lo que estaba diciendo, es simplemente que si a mí no me hubieran enseñado, y eso que lo estudié en un colegio católico, pero si a mí no me hubieran enseñado lo más mínimo de ciencia, yo no hubiera llegado como a esos puntos conectivos para decir, ok, aquí hay claramente una distinción entre misticismo y realidad. Yo era eso, súper creyente de la Virgen cuando estaba en tercero. Pero así mal, así como obsesionado. Güey. Yo me los imagino a Eso ustedes fue- pasando por la Virgen de San Ignacio y tocándola y dándonos la bendición. Pues Pero además lo eso- he visto, pero- lo he visto de pero- gente adulta. mucho Eso ni sí. Adulta como O nosotros. sea, eso es una tradición, eso supera la religión, Daniel. más. O sea, eso ni O siquiera sea, tiene eso que ver. hay es un que comodismo. hacerlo. Es un comodismo. Es una tradición. Es Santería como, ya. es como una cuestión de buena suerte. No es una cuestión Sigue de siendo una devoción. superstición. No es una cuestión de devoción. Claro, está por encima, es una Está- tradición. Exacto. Sigue siendo una superstición. Contanos. Adorno está en el 60 hablando del resurgimiento de los nacionalismos y está hablando de la Alemania que le tocó y dice, no, lo que pasa es que eso resurge alimentando a la clase media ese sentimiento de catástrofe. Ujú. Es lo que está pasando con estos jóvenes, pues con la educación. Un poco lo que hace esta señora es que la izquierda es ridícula
Y como todo es de izquierda, básicamente en este momento, entonces, y lo que le están haciendo a ella es alimentar el sentimiento de catástrofe, de que nos vamos a volver Venezuela, de que nos vamos a volver un país invivible, como si ya lo fuéramos, pero además, pero es como una cosa absurda. Y un poco lo que Adorno propone es como, hey, ojo, que siempre están haciendo eso, diciendo como, si vamos hacia allá vamos a ser invivibles, si todos no vamos a ser imposibles, pero se lo alimentan a la clase media. Pero eso lo que pasa es que Claro, son porque maquinismos de poder. la clase media, que pues que nuestro país es demasiado amplia, pues, Nosotros o sea, que es tenemos pobreza extrema, clase media, y después un mínimo de clase alta, pues, como estadísticamente hablando en Colombia. Pero en o sea, este país hay existe la parte clase media, Sí, hay- sí. pero muy mínima. Muy No, máxima. es Casi máxima. todo el país es clase media. De hecho, la clase media. Según estadísticas, montó la el clase- gobierno. Recuerda que la No, clase no, media... pero no hablemos en recuerda- términos de estadística, hablemos en términos reales. Listo. En términos Sí, reales, sí, recuerda que la colombiana. clase media colombiana es clase media a partir de 2 mínimos. O sea, si en tu grupo familiar reciben 2 mínimos, es clase términos de media. estadística, no real. No, eso en términos reales, Son porque la términos clase reales. media responde a la realidad del país, que se mide en términos estadísticos. O sea, la clase media no se mide de otra forma. O sea, luego que tú hayas creado un concepto de clase media basado en la clase media Pero- norteamericana, que es lo que nos llega y lo que entendemos por clase media es diferente. Pero la clase media colombiana es esa. O sea, yo estoy en rotundo desacuerdo con eso, porque es que no podemos llegar y decir un estilo de vida es aceptable simplemente por eso. O sea, sabemos que las condiciones de vida aquí pueden ser mucho mejores con los salarios que nos ganamos y no está sucediendo. No, La realmente no. Realmente no, el estilo de vida que tenemos con respecto al salario que ganamos puede ser mejor, no, el salario es muy bajo para poder tener un estilo de vida mejor. O sea, el salario en base está mal. Gracias, Pedro, por ese comentario, sí. Y- ¡Bravo! El salario está mal, si lo escucharon, pues, está mal. Eso no ayuda a lo que vos acabaste de decir. Me toca hacer No mucho importa, trabajo entonces, para sí tener un importa. salario Y decente. la clase media es exactamente lo que Juan se dice, es tan amplia en Colombia, tan amplia como Que no existe. desde 2 salarios mínimos en tu En grupo un hogar. familiar hasta 8 salarios mínimos en tu Pero, grupo pero es familiar. ridículo aceptar esa noción. Y eso es un gran porcentaje de la sociedad. Por eso estoy diciendo, en Colombia es demasiado demasiado disparejo. amplia la clase. Porque hay un 2% de clase alta en Colombia, Sí. un 2% de clase alta, un 11% de pobreza extrema y puede ser un poco más. Y el resto es clase media. Sí. El resto es clase media. Porque es ideológica la por medida. denominación, ok. Por denominación. Porque es que incluso. Ahí lo acaba de decir. Porque es ideológica la medida. Porque a esa señora que le dijo Por denominación. que no le llevan a Estanislao Zuleta, había que responderle como señor, es que es ideológico, básicamente todo, es política. Porque lo que hablábamos con Pedro es, hay una gran parte de la clase media colombiana que se gana una parte del salario que no es clase media, es que son obreros. Pues que es, cuando Que vos trabaja haces la De distinción, 12 a 2 el papá y los hijos también, y con un salario mínimo. o sea, que hay un punto, o sea, es que yo creo que la clase media dice queda sin trabajo, no se embala 6 meses. Si uno se queda sin trabajo, se murió de hambre, ¿sí? O queda a los 2 meses. Un poco, Pedro lo que nos habla era como eso, pero la medida es ideológica porque leyeron a Adorno. Porque leyeron a Marx y sabían que era eso. Claro. Lo leyeron y dijeron, no le debemos leer porque entienden. De hecho, es que hay que volver a leer a Marx, pero en términos Pero- occidentales, que no se diferencian. No, yo mucho. creo que no hay que volver a, yo creo que no hay que volver a leer a Marx. El Hay que capitalismo, no, ni siquiera hay que leerlo. Pues hay Con hay Adam otros, Smith, son los hay mismos, otros muchos están haciendo lo pensados, mismo. ni siquiera. Pues el capitalismo que estamos enfrentando hoy en día es un capitalismo que ya absorbió todas esas cosas, Harvey lo decía. que hace ya 2 años es en Cali. que ya sobrepasó el capital y ya sobrepasó la lucha de clases. Ya no existe lucha de clases, no existe, güey. No. O sea, ya está completamente determinado y no hay una lucha. O sea, el capitalismo que vivimos ahorita es
desaforado y es completamente distinto a ese capitalismo que Marx estaba pensando y criticando. Es una ideología individualista que el mejor escenario es donde mentes individuales puedan converger. Así, lo voy a poner otra vez en español. Es mucho mejor si todos tenemos una mente, en esta realidad, es mucho mejor si todos tenemos una mente emprendedora. Así no sea que todos seamos emprendedores. Rapial. No es mucho mejor. Pero Porque, sí, pero- porque hay el problema. O sea, siempre. O sea, si todos tienen una mente emprendedora, nunca va a haber quien sea operario. De ¿Cierto? hecho, Entonces, pero sí. no. Mucho cacique. Y Le poco robaron, indio. y poco le robaron indio. la plata. Estoy- con no el estoy de juego. acuerdo con Es eso. un emprendedor, No hay. es una traducción. O sea, en el capitalismo no funciona que todos quieran ser emprendedores. Pero por eso, precisamente esa es la vaina para tumbarlo. porque se necesitan operarios y se necesita gente que esté ideológicamente apareada con su clase. Pero eso ya no existe. Eso ya existe. Por eso. O sea, eso es lo que estoy diciendo. O sea, entre más gente esté dispuesta a salirse del confort, entre más gente esté dispuesta a, ok, hagamos más cosas, veamos qué más puede pasar. Entre más gente esté dispuesta a, Tengo una pregunta ok, de un- a que- de un oyente. así el confort sea el 90% de mi vida. ¿Cómo puedo explorar ese 10% fuera del confort en una mente emprendedora? Eso es lo que yo estoy diciendo. Voy a hacer Pero- un paréntesis porque es la primera vez que pasa en este programa. Dilo. Tengo una pregunta de un oyente que es burguesa, pues le estaba mostrando y decía que Buena es mierda. burguesa, que más allá de hablar de Es la clase hamburguesa. media Es colombiana, Es burguesa, Hamburguesa. es decir, es Oh. clase media. sí, exacto, es clase media, pues pero hace parte de la burguesía que es chimba en la existencia, ¿Cómo se llama? que si de casualidad sabemos la diferencia entre haber, acaecer, pasar, suceder y acontecer y ocurrir. Ah, pero eso lo tenía que escuchar. Quintana Quintana. no No, está, Felipe, Felipe, ¿verdad? Pipe. ¿No? Esperemos un momento que lo Esperemos un responda. Hablemos más de capitalismo. Hablemos No, más de pero, o capitalismo. sea, lo que decía Harvey hace 2 años en la Univalle era, Marx ni siquiera se alcanzó a imaginar que las commodities sobre las que se soportaba el valor del dinero iban a desaparecer en algún momento cuando Nixon en algún momento lo hizo. Desapareció las Porque amenities habla sobre- despacito de Nixon, a él no le importa. No, le está enfocando al micrófono. Lo estaba enfocando, o sea, No estás diciendo Uribe. no. Se echa la bendición. Tom. O sea, pero además es que Nixon en algún punto de los 70 dice como vamos a dejar de que se soporte el amenity, pues el dinero en el amenity que era el oro y vamos a hacer que el amenity mismo, pues que el dinero se soporte en el dinero y crea una superindustria que se llama pues el las finanzas. Y la la banca, deuda. y La banca. la banca central. que Lléveme es la banca, mi una cosa amor. maravillosa. La banca. Repetí la pregunta. Ay, guardián. Felipe, ¿cuál es la diferencia entre haber, acaecer, pasar, suceder, ocurrir y acontecer? Entró en Todo, shock. todo el mismo sentido, de la misma manera. En contrario. sentido contrario. ¿Alguien? ¿Teorías? ¿Alrededor? A ver. Es que lo decís ¿De muy qué hay? rápido. A ver, A ver. acontecer, Ah, suceder, es que esto me acontece. ocurrir. ¿Qué ocurre? Maravillosa definición. Lo que acontece es lo que acontece. Pero sí, Ocurrir pues, es lo que ocurre. Lo que acontece tiene que ver con el acontecimiento que sucede en Una línea de tiempo. en una línea de tiempo que sucede en una línea de tiempo O sea, que va después de otra como cosa. una implicación Sí. de Sí. lo real, ¿cierto? Ok. Ok. El ocurrir es una forma de ocurrencia de algo que aparece Súbitamente. súbitamente. Ujú. ¿Cuál es el otro? El haber El haber y el acaecer y el pasar. y el pasar. El pasar es algo que sucede y permanece en el tiempo. Ok. El acaecer
es un sinónimo Ya. de cualquiera de los otros porque son incluso entre todos sinónimos, y en español puedes decir la misma cosa con muchas palabras. Y para Quintana, perdón, Felipe, ¿cómo se diría en inglés? Hello. Yo Se diría fuck you. Fuck you gonorrea, fuck you man, Ah, gonorrea. eso está muy hardcore. Pero en No. inglés es mucho más específico. Claro, pues. porque el inglés es como un idioma mercante, Salud, pues, como de disfrute, business. Salud. Salud. No, pero yo creo que él es tolerante con mi falta de inglés y eso es solidario. Yo le enseño cuando quiera, papito. Mi punto original con lo que está diciendo es que yo sigo creyendo que, independiente del tipo de educación que te den, bueno, hasta cierta medida, la escuela aún es buena para inculcar en vos un ahínco de tener una opinión propia, o sea, un criterio. Pero y empezar a cuestionar. yo creo que la escuela no es eso, la escuela es adoctrinamiento puro. O sea, la escuela, Pero- no, la escuela atiende netamente a los intereses de la administración nacional. Sí, Muchachos, pero, solamente pero a eso es eso. lo que yo estaba Escuela eso- desde alguien- primaria muchachos, hasta- eso es lo que La yo escuela es estoy diciendo. primaria. La escuela es primaria, que es lo que es derecho y en Colombia. O Pero sea, eso es lo que vos estoy puedes diciendo, ir o sea- a la escuela gratis, porque es hasta primaria, o sea, hasta que te gradúes de primaria, y eso es gratis, y eso es lo que está auspiciado totalmente por el Estado y que ¿Alguien? atiende al adoctrinamiento del Estado. Yo sé que eso Entonces no tiene nada que ver. eso no forma en ningún sentido en la posibilidad Eso es lo que de yo estaba ver diciendo opción. con todo lo que dije. Que a mí sí Bueno, me formó. Tomás. Acabo de recibir 60.000 pesos a mi cuenta de una cuenta desconocida. ¿Qué hago? Pedir más. Pues, ¿cómo sí. le digo a Bancolombia que.? No, vamos a gastarlo en chuzo. No, hombre. No, espera a que ellos te digan. Y vos No. Sí, espera el que consignó No. equivocadamente el que te sí, diga pues que vos está no puedes en una decir, escuela. vos no no puedes puedes decir, decir yo que no. recibí una consignación equivocada. Vos puedes esperar a que te Porque me digan, digan, hey, pues, esta devolverla". consignación fue equivocada, Ah, puedes vale. devolverla y vos puedes aceptar esa devolución. Gracias. Es que me pareció raro. Sí, claro, no, pues que se En el momento en el que, entre comillas, vos podés hacer un conocimiento desde un punto de vista, o sea, que puedes desarrollar tu conocimiento desde un punto de vista, es en lo que llamamos en Colombia el pregrado. En el pregrado no te están enseñando nada que sea completamente útil para tu carrera Para tu vida después de, profesional. para tu vida profesional, sino que te están enseñando una forma de pensar. Es decir, si vos estudias ingeniería química, a vos te están enseñando cómo pensar como un ingeniero químico. A vos no te están enseñando cómo resolver un problema específico de la industria Pues que de se supone procesos. que cuando vas a vos- pregrado ya estás, incluso la palabra que dice pre. Ok, a lo que yo iba con eso era sentido común. O sea, un sentido común. que es el menos que- común de de los todos los sentidos. sentidos. Ok, Frase. entonces estén atentos para la continuación de esta conversación dentro de 8 días. Que no porque pasará. que no va a pasar, pero esto va a pasar. como las otras. Daniel, Síganos en nuestras redes sociales. Han aumentado en la última semana dramáticamente. Solamente me sé algunas. Síganos Gracias, en Spotify, bebés. en Lunes de Zapatero. En YouTube nos siguen en Lunes de Zapatero. Hay como 10.000 plataformas que Pedro me dijo ahorita que tenía que decir que ya salimos en los En programas. todas las Porque, plataformas o sea, donde escuchen podcast, busquen Lunes de Que Zapatero y nos escuchen que encuentran. no podcast, no, por favor, decirlo en español. Programas de- Plataforma- No existe palabra en español, no podcast. Que sí existe. Y síganos en este programa. Hoy estuvo muy intelectual. Es que faltó Tomás Montoya para hacer... Para rebajarlo con sus dosis. No, porque Tomás siempre que uno le ve, uno dice como, ay, bendito Uribe. Pues entonces ya eso le baja como... Este 10. fue un programa mamerto, entonces. Claro. bendísimo Dios de infinita caridad. Mamerto Uribe Sierra. Ay, hombre. Bueno, recuerden escuchar nuestra distribución de archivos multimedia, normalmente audio y video, que suelen ser de larga duración y que pueden incluir texto con subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión.
¿Qué se llama? Podcast. Zapatero. Que se llaman los de Zapatero, podcast en inglés, estamos hablando en español, pero esa no era la idea del programa. A ver. O sea, Felipe propuso, claro, después yo el único que utilizó anglicismo y Y que americanismos todo el usa tiempo. una narrativa no secuencial. Van al ¿Qué más? destino de ¿Y qué esta usa una prosa, narrativa nada, secuencial? narices Perdón, qué chatas y madre goma. más hardcore este man. Aplausos. Renuncio. Lunes más lunes. Otro lunes de Zapatero. Pero es que además están hablando de educación, un tema